El término Señor, una de las palabras más hermosas que personalmente considero que se relacionan a la persona de Dios o del Señor Jesucristo. Una de las palabras que tiene gran valor, profundo significado en la Biblia y que a veces no es entendido correctamente, o a veces también nuestra vida no representa la manera como vivimos lo que ese nombre debería significar en cada uno de los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Pablo, exhortando a la iglesia ahí en Corinto, les dice que tengan mucho cuidado, que no todas las personas pueden llamar a Jesucristo Señor, a menos que sea realmente un creyente. Vamos a ver lo que Pablo quiso decir a través de este versículo. Es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Comenzando desde el capítulo 12 y avanzando varios capítulos, Pablo en esta carta, iniciando en este momento, va a hablar sobre los dones espirituales, cómo estos obran en la vida de cada creyente, cómo benefician la vida y la edificación de la iglesia y cuáles son sus propósitos. Pero para iniciar esto, Pablo comienza hablando sobre algo que aparentemente era un problema que estaba presentándose ahí en la iglesia dentro de los Corintios. Y el problema era que parecería de que había una persona que sin ser salva estaba ostentando o estaba queriendo decir que tenía dones, y esa persona tampoco estaba actuando correctamente porque estaba maldiciendo el nombre de Jesucristo. Dice ahí el versículo 2 en el capítulo 12 de que él estaba llamando, el versículo 3, que él estaba llamando anatema a Jesús. Y esto es un término muy fuerte. Quiere decir de que él estaba maldiciendo de una manera atrevida y grotesca en contra del nombre de Jesús. Y que aún así, a pesar de eso, decía que tenía dones. Entonces Pablo tiene que iniciar hablando sobre los dones espirituales. Es una capacidad que cada creyente, y solo el creyente en Cristo, el que ha nacido de nuevo, tiene por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero Pablo en el versículo 3 nos dice algo muy importante, de que nadie, dice, puede llamar a Jesús Señor si no es por obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo quería decir? Tenemos que mirar un poquito hacia atrás lo que es la iglesia en Corinto. En primer lugar, era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad que era pagana, que estaba entregada, como habíamos visto antes, entregada a las pasiones bajas de los deseos y desenfrenos sexuales. Era una ciudad comercial que tenía mucho dinero y había mucha gente rica que ostentaba ese dinero y hacían grandes banquetes y ahí tenían sus fiestas inapropiadas, pero también era una ciudad entregada al paganismo. Y obviamente a causa del paganismo, mucha gente que se iba a cultos en los cuales adoraban a otros dioses, pero en algunas veces esos mismos cultos rendían adoración a demonios, al mismo Satanás. La seriedad de este llamado de parte de Pablo es para recordar de que algunos eran, como él mismo decía, eran llevados a los ídolos mudos. En otras palabras, eran como arrastrados sin darse cuenta. Y algunos de los hermanos que estaban en Corinto, antes de venir el evangelio a sus vidas, habían estado viviendo esas mismas vidas. Y les recuerda de que muchos de ellos habían sido parte de este grupo. Pero ahora les dice, tengan mucho cuidado. Voy a hablarles de los dones espirituales. Pero antes de decirles esto, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no reconoce a la persona de Cristo, usted no tiene don. Es un don o varios dones. Es lo que Pablo les estaba diciendo en estos primeros versículos. Les dice, no puede ser posible que una persona, diciendo que tiene el Espíritu Santo, maldiga el nombre de Cristo. Tampoco va a tener a Jesucristo va a tener al Espíritu Santo dentro de sí. Y por lo tanto, tampoco va a tener dones. Vamos a aclarar un poco de esto. Una persona que no es salva todavía no tiene la presencia del Espíritu Santo en sí. El momento en que
nosotros escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo obra en la persona que en ese instante todavía no era creyente y le convence de que hay un pecado, que hay una justicia y hay un juicio. El pecado es de que todos hemos fallado ante Dios y que todos vamos a morir, condenados y pagar el infierno a causa de nuestro pecado. Que la justicia es ofrecida por medio de Cristo, pero si la persona no recibe a Cristo, va a caer sobre él el juicio final. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo obra y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el instante que la persona, convencido por el Espíritu Santo de que necesita salvarse, mira al Señor Jesucristo como Señor. Y en ese instante, según Romanos nos dice, nosotros podemos ser salvos si es que reconocemos que Jesús es el Señor. Y reconocemos obviamente nuestra maldad y pedimos perdón. En ese instante en el que la persona le dice sí a Cristo y le pide que le salve, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar en el creyente. Y como nos dice Efesios, en ese instante Él se convierte en nuestro sello, nuestra garantía de que somos salvos. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo nos convence, nos lleva al arrepentimiento, nos hace ver que Jesucristo es Salvador y es el Señor. El momento en que le abrimos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo entonces mora en nosotros y es en su presencia que los dones se manifiestan. Como nos vamos a aprender más adelante, en esta misma carta, Pablo les dice de que el Espíritu Santo es quien reparte los dones, es el que da los dones al creyente. Entonces, una persona que ha recibido a Cristo ya tiene sus dones. Pero si una persona no ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, entonces no tiene ningún don. Y es por eso que Pablo tiene que decirles, antes de nada, si hay algún charlatán que está entre vosotros y que dice que tiene dones, pero maldice a Cristo, esa persona no es salva porque no tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Es muy importante entender. Pero, ¿qué quiere decir esto de que no puede llamar a Jesucristo Señor si no tiene el Espíritu Santo o no reconoce por obra del Espíritu quién es Dios? La palabra Señor es una palabra muy importante y en el griego quiere decir de que Él es el amo de todo, el dueño absoluto de todo, el que tiene el poder completo de todo. Esa palabra Señor le da a Jesucristo no solamente reconocimiento de su deidad, sino de su autoridad dentro de la creación. Eres el dueño absoluto de todo lo que vemos, de lo que existe y de lo que ha sido creado. Él es el dueño absoluto también de mi vida y de la vida de cada persona que está aquí en la tierra, que ha vivido y que llegará a vivir algún día cuando nazca. Todos nosotros le pertenecemos al Señor, pero es nuestro pecado la que nos hace rechazar el señorío de Cristo, nos hace rechazar la deidad de Dios, del Señor Jesús, y es ahí donde nosotros no podríamos llegar a ser nunca salvos, como nos dice en Romanos en el capítulo 10, versículo 9, que si confesamos, que si creyéramos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, dice la Biblia, no podemos ser salvos. Tenemos que reconocer Jesús es el Señor. Y eso es muy importante. Es en ese instante en el que yo puedo ser salvo. Si una persona no reconoce a Cristo como Señor y como Dios, nunca llegará a su presencia porque lo está rechazando. Y es ahí donde muchas sectas y muchos cultos que rechazan la persona de Jesucristo, que rechazan la deidad de Cristo y que más rechazan de que Él es el único Dios verdadero, en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si no reconocen la deidad de Cristo, nunca llegarán a salvarse. Y esas sectas que enseñan eso, lamentablemente, son sectas paganas. Son sectas utilizadas por Satanás para apartar a las personas del verdadero Dios y en mantenerlas engañadas en una mentira que lo único que les va a ayudar es a llegar a la condenación.
Usted y yo tenemos que recordar esta gran verdad. Pero ya que usted ha reconocido a Cristo, ya que usted ha puesto su fe en Él como Señor y Salvador, entonces tiene que reconocer de que si Él es el Señor, tenemos que vivir nuestra vida como lo que Él es. Y en otras palabras, tenemos que honrar nuestras vidas a Dios por la manera como vivimos, reconociéndole que Él es el Señor, que ante Él debemos postrarnos, ante Él debemos adorar. Él debe ser el que comanda nuestras vidas, no nosotros mismos. Si usted le dice Señor, entonces su vida debería postrarse completamente en adoración y solamente seguir y obedecerle a lo que el Señor quiera. Muchas veces nosotros, aunque ya hemos sido salvos, vivimos de una manera inapropiada, rechazando a veces en algunas áreas de nuestras vidas el señorío de Cristo. Si usted quiere reconocer a Cristo con toda su vida, tiene que entregarle todas sus áreas. No puede detener alguna y quedarse con ella. Tiene que postrarse ante el Señor, amo y todopoderoso, dueño de todo lo que soy, de todo lo que tengo, y vivir en adoración a Él. Usted y yo tenemos la oportunidad de honrarle, pero tenemos que reconocerle. Él es el Señor. Y es muy importante. Pero si usted no ha recibido a Cristo, si usted todavía no ha puesto su esperanza en Jesús como Señor, si usted no lo ha visto, no ha visto su propio pecado, pero quiere ser perdonado, quiere llegar al cielo y quiere decirle desde hoy día, Señor, hoy te reconozco como mi Salvador, lo que tiene que hacer es pedir perdón, es pedirle que Cristo le salve y decirle, Señor, yo ahora entiendo, tú moriste para salvarme, yo quiero que tú seas mi Señor. Y ahí en oración, pídale perdón y salvación, y de ese día usted será salvo. Que Dios nos bendiga.